Segundos afuera. El tema del día. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso al señor Alejandro Fabri, vía telefónica. Alejandro, querido, ¿cómo andás? Toda nuestra admiración y agradecimiento por esta conexión. ¿Cómo andás? ¿Bien? Lo tenemos a Alejandro ahí, estamos con algún problema técnico. Alejandro, ¿nos escuchás? No lo tenemos, no lo tenemos. Vamos a intentar nuevamente. Bueno, las cuestiones de la tecnología, Adrián. Alejandro Fabri, ¿qué contarles? ¿No? Tenía una data acá que no quería decir por una cuestión lógica que casi se presenta solo. Sí. Alejandro, pero bueno, periodista del diario Clarín, La Voz, La Nación, El Heraldo, laburó en radio, laburó en Teis Sport, haciendo tantísimos años estudio fútbol, una dupla de comentaristas de partidos, no solo del ámbito local, sino también de selección nacional, junto a Walter Nelson, ¿no? Una de las parejas más reconocidas del relato en lo que tiene que ver con lo futbolístico. Y alguien que ha escrito varios libros hablando de la historia de los mundiales, ¿no? Claro. Alguien que le gusta mucho esto de recopilar info y recorrer la historia que hoy se va a estar reescribiendo con el arranque de un nuevo mundial. Bueno, ojalá que la técnica nos deje. A ver, vía telefónica al señor Alejandro Fabri, bienvenido, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buen día, Raúl, Adrián, ¿cómo están? Bueno, Bien. nosotros muy bien aquí, como verás, muy emocionados y alegres de poder haber reconectado esta comunicación. Te habíamos hecho, Alejandro, una presentación re linda y la cuestión telefónica... ¿La escuchaste? Bueno, Perfectamente, no sé qué pasó. Nos alegra mucho, sabés que decía que a los cuarentones como yo, como Adrián, nos alegra mucho charlar con vos y hablar un poco de fútbol. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. Trabajando en el canal con el Mundial y viendo casi todos los partidos, por lo menos una parte, ¿no? Entiendo que es difícil aguantar, son 104 partidos, ¿viste? Es Sí. muchísimo. Y algunos partidos son de categoría menor, otros son más interesantes, por supuesto. Necesito preguntarte qué recordás de la cobertura de los mundiales que cubriste en territorio. Digo, me imagino que deben ser jornadas larguísimas, ¿no? Ayer escuchaba un poco algunos periodistas que, bueno, ahora es como que se expresa un poco todo mucho más, ¿no? Hay que hacer videos de esto, videos del otro. Antes los periodistas iban, cubrían el mundial, hacían su laburo, pero no contaban demasiado de la experiencia de cómo era, no sé, madrugar tantísimas horas, estar muchas horas despierto. Me animo a preguntarte eso, de qué recordás de tus coberturas, Alejandro. Bueno, depende de la experiencia con Argentina cuando vas al exterior. Claro. A ver, a mí me tocó hacer los mundiales juveniles, por ejemplo, de Qatar y de Malasia. Entonces, los partidos de Qatar y de Malasia tenían un promedio de entre 8 y 11 horas de diferencia con Argentina. Entonces, la selección de Sherman, que salió campeón en los dos torneos, la gente se motorizaba para poder verlo. Bueno, hablabas un poco de la cobertura de los mundiales juveniles. Hasta ahí quedamos, Alejandro. Sí, pero en este caso, como es Estados Unidos y como fue Rusia, y Estados Unidos hace 32 años que yo estuve también, son países enormes y ahí no podés hacer nada en auto, tenés que hacerlo en tren o en avión. Claro. Entonces, ese es un problema adicional. Y sobre todo en este momento de Estados Unidos, con este grupo de dementes que gobiernan, que te paran en cualquier lado si sos latinoamericano, para pedirte cualquier cosa, donde ya le ha pasado a varios compañeros míos, es un problema, porque tenés que viajar de un lado a otro y encima tenés a la policía que te ve como un enemigo. Esperemos que no pase nada, ojalá. Bueno, son mundiales que son complicados para los periodistas, sobre todo si tenés que cambiar de sede varias veces durante el transcurso del mundial. Es el mundial más largo de la historia. Hay diferentes situaciones, hay 104 partidos. Bueno, es elefantiásico el mundial, ¿no? Queda claro que la FIFA quiere plata y no otra cosa, nada más. Sobre los cambios de los mundiales te iba a preguntar puntualmente, Alejandro. Primero, a ver, creo que cae de Maduro, ¿cómo ves a la selección argentina? ¿Cómo ves la actualidad, este hambre de quizás ser bicampeones, de romper con eso en la historia, del hambre que le ves a los jugadores? Y lo otro también, los cambios en el deporte en sí. Bueno, hablemos del cooling break, hablemos de un montón de cosas que, bueno, acabas de hacer una pequeña referencia a eso, ¿no? A la Argentina la veo bien, pero hay que jugar los partidos. Hay que ver cómo están los lesionados y efectivamente están recuperados. Yo creo que me parece que se equivocó la designación de haber traído un marcador de punta más, ¿no? Izquierdo, porque al lesionarse Tagliafico,
se complica la cosa porque no vino el huevo Acuña, y bueno, jugará este chico Medina del lateral. A mí no me termina de convencer en ese puesto, pero bueno, sus razones tendrá Scaloni. A mí nunca me gustó cuestionar las listas, ¿no? Porque no es un Maradona, un Messi, un Kempes, son puestos, no digo menores, pero no son los jugadores principales y tiene toda la libertad el técnico para elegir lo que le parezca. Después, en todo caso, podés analizarlo una vez con los resultados puestos. La selección está bien, lo que creo es que hay que pelear y se va a tener que pelear fuerte con varios equipos más. Yo particularmente, campeón ya salió la última vez. Yo creo que llegando a entre cuartos de final y semifinal ya está cumplida. Si después puede estar más arriba, mejor. Es el último de Messi, el último de Otamendi. Inclusive no sé si va a jugar Otamendi esta noche, vamos a ver. Y referido Probablemente. a los partidos que ya has visto hasta el momento, digo, yo es como que me ilusioné un poco, lo tomé con miedo a este mundial y viendo cómo se está jugando al fútbol es como que me ilusioné un poco. Bueno, lo que pasa es que la primera fecha siempre es engañosa. Ahora parece que Estados Unidos es la réplica de Holanda de Johan Cruyff del 74, Sí, después sí. del baile que le pegó a Paraguay, ¿no? España jugó con un equipo semi-amateur y no le pudo hacer un gol. Eso también pasa. Yo me acuerdo en el 66, Inglaterra debutó en Wembley con toda la pompa y no le pudo ganar a Uruguay, y no era el Uruguay que había salido campeón en el 50 o en el 30. Y hay muchos ejemplos. Argentina perdió con Camerún en Milán y después llegó a la final. Argentina perdió con Arabia Saudita el último mundial y fue campeón. En ese sentido no hay que esperar tanta continuidad en un rendimiento en un partido y otro, porque además los rivales son radicalmente distintos. Argelia es un buen equipo, tiene 13 de los 26 jugadores que nacieron en Francia, tiene varios jugadores importantes. El fútbol árabe, de la zona africana, digo, tanto Argelia como puede ser Egipto en menor medida, pero por sobre todo Marruecos, ha crecido muchísimo. Pensemos que hay 100 jugadores que nacieron en Francia y que están repartidos en Claro. diferentes seleccionados. Francia es hoy la escuelita de fútbol de muchos, ¿no? Ha sido un salvaje imperio que dominó el norte de África y ahora muchos de sus hijos le pagan en consecuencia, juegan para el país de sus padres o de sus abuelos. Yo creo que Francia es el gran candidato. Y después tenés Argentina, tenés a España, que seguramente no va a jugar de la misma manera, por ejemplo, dejando a Lamine Yamal en el banco buena parte del partido. Esto no va a ocurrir en el próximo partido, ¿no? Después vas a tener alguna sorpresa. A mí lo que me sorprende de los equipos que hemos visto hasta ahora es la floja o la poca categoría de Brasil. Uno no está acostumbrado a ver un Brasil tan débil. Vamos a ver si se recupera. Le falta, está bien, le falta Neymar, pero Neymar está en la parte final de su carrera, está muy golpeado, le han pegado muchas patadas, ¿no? Ha tenido varias lesiones importantes y no hay cracks en Brasil. Ese es un serio problema. Estamos hablando del equipo más importante de la historia de los mundiales, ¿no? Alejandro, apelo un poquito a tu memoria del contexto. Argentina llega a este mundial como campeona del mundo, le pasó en el 82 y en el 90. El detalle sobre Sí, todo del poco recambio, de hecho es histórico, no solo para la Argentina, sino en el contexto mundial, de que es el equipo que más repite de la lista de los campeones. Estuviste en el proceso, sí, obviamente, previo. Digo, esto es un detalle positivo porque hoy decíamos, cambió el fútbol, ¿no? Este equipo demostró que en el 2024 podía ser campeón. Está bueno que se sostenga, es uno de esos planteles más veteranos. ¿Cómo lo ves vos? no, no es que es uno de los planteles más veteranos. Lo que pasa es que el recambio Scaloni ya lo hizo en el Mundial anterior. O sea, cuando vos ganaste el campeonato, ¿cuántos jugadores tenían más de 30 años? Estaban Otamendi, Di María y Messi. Ninguno más. Es decir, ahora llegan un poco más maduros, no estoy hablando de esos tres justamente, desde el Dibu Martínez, que no tenía casi actividad en primera hasta el 2021, hasta los chicos que juegan. El Cuti Romero era muy joven, Lisandro Martínez también, Montiel y Molina también, todos los del mediocampo lo mismo, y Lautaro y Julián también. O sea, el recambio se hizo en el otro mundial y en todo caso aparecieron un par de chicos en este periodo intermedio entre las eliminatorias y la Copa América. Argentina ya para el próximo Mundial
no va a poder tener buena parte de estos jugadores seguramente, pero hablando de el equipo está bien. El tema es también el rival, ¿no? Una cosa es Argelia, que es un equipo difícil, se supone, porque no creo que tengan miedo escénico, son jugadores que han jugado y juegan en las ligas principales de Europa, casi todos. Eh, el asunto es los rivales después que le toque. Gane, empate o pierda hoy, no cambia nada la chance de poder llegar a la final. Alejandro, te saco un poco de la selección argentina, retomo la pregunta que había dejado abierta en la parte anterior, el tema Sí. del nuevo fútbol. Digo, es como que el VAR ya lo tenemos recontraincorporado y bueno, se van sumando, no sé, la regla de los laterales, de los saques de banda, el cooling break, como te mencionaba. ¿Cómo ves estos cambios para supuestamente la mejora del fútbol, entre comillas? Bueno, el cooling break es una estupidez norteamericana para seguir influyendo en el fútbol, influyendo y creyéndonos, haciéndonos creer que esto es la NBA. Quieren vender pochoclo y alguna propaganda más. Y yo creo que no va a tener ningún tipo de repercusión ese invento de Estados Unidos, que es para los anunciantes, nada más. Tienen que aprender de la televisión alemana acá, que por ejemplo, en los momentos en que pasa esto, pone la pantalla en blanco, es decir, pone la imagen de la cancha Ah, para no mira. participar del circo que quieren armar los millonarios norteamericanos. Acá el gran problema de este mundial, que ojalá sea bueno, ojalá no pase nada y salga todo bien y se juegue bien al fútbol, es la desesperación de la FIFA por querer quedarse con parte del dinero de los grandes magnates norteamericanos que han descubierto el fútbol y ahora se lanzan a comprar equipos de diferentes lugares del mundo, ¿no? Y quieren imponerte a vos todas sus costumbres, algunas podemos compartirlas, pero muchas no, sobre todo en el fútbol, que es un deporte donde tocan absolutamente de oído. Lo del tiempo neto, digo, esto de no perder tiempo, de que el jugador si es atendido tiene que esperar Eso un está minuto afuera, bien, eso sí, ¿no? todo eso está bien. Por supuesto que todo eso está bien. El problema que tenemos con el VAR nosotros, Argentina, es con quienes lo manejan, más que la técnica, ¿no? O la tecnología. Porque tenés árbitros que son malos dirigiendo y como no quieren ponerlos en los partidos, los mandan a controlar el VAR. Y si sos Claro. malo dirigiendo, seguramente también vas a tener problemas para manejar el VAR. Eso ya lo sabemos. Ojalá se mejore la tecnología del VAR en Argentina y seamos un poco más serios. Tenemos 30 equipos en primera, 36 en la segunda categoría. Eso habría que modificarlo, ¿no? Si queremos que crezca el fútbol. Ahora, son adelantos interesantes. El gran adelanto para mi gusto, el VAR es un adelanto perfecto, bien manejado. Lo mejor que se hizo de modificación de reglas, porque ha sido siempre un deporte muy conservador el fútbol. También alguien podría decir, ¿por qué no hacemos dos tiempos de 50 minutos o de 40 para cambiar? ¿Por qué seguimos con los 45? Tampoco está claro eso, por ejemplo, ¿no? Pero voy a esto, ¿por qué no pensar en que la norma que le impide a los arqueros tomar la pelota cuando se la dan hacia atrás con la mano ha sido la más importante? Porque ha obligado a los arqueros a tener que aprender a jugar con los pies. Ya tiene 20 años, 25 años esa norma y ha revolucionado el fútbol. Ahora, si vos después querés, siendo arquero, darle la pelota al 2 que está al lado tuyo para que te la devuelva, después te la sacan y te hacen un gol, como está pasando en este Sí. mundial, es suicidarse, ¿no? La verdad. Hablaste de algunos cambios en el fútbol argentino, cosas que habría que cambiar. Te llevo a la parte dirigencial también, aprovechando que, bueno, este mundial arrancó, digamos que ya con la fiebre mundialista estamos todos cantando la canción de Gilda, nos volvemos todos escalonistas y nos olvidamos un poco de Sí. que a este mundial casi que, a ver, llegamos con un presidente bastante discutido, con varias polémicas, investigado por la justicia. Escribiste varios libros respecto a esto. ¿Qué opinión te merece la actualidad dirigencial del fútbol? Pero no es solamente de la AFA, es también los clubes, digamos, es el único país de los, no sé, 30 más importantes en el ámbito futbolístico que no permite que haya público visitante en los partidos, porque no podemos garantizar la seguridad de nadie. Eso ha provocado que vaya más gente a los estadios porque teniendo instalaciones libres, estoy hablando más que nada de los clubes de Buenos Aires y de las ciudades grandes, ¿no? Tienen más espacio para que las familias puedan ir. Los socios a veces no pagan entrada de un club para poder ir y van con la familia. Si estuviese el público visitante, eso no ocurriría. La verdad que son todos responsables de esta situación, pero todo esto ya pasó. Es decir, vos me decías que yo escribí varios libros. Sí. Sí, justamente por esa razón te puedo decir que esto no es nuevo,
que cuando dicen esto nunca pasaba antes, esto pasó muchísimas veces, la AFA fue en otra época intervenida muchas veces, fueron expulsados hace 70 años los árbitros argentinos por corruptos y vinieron los árbitros británicos que cobraban de otra manera porque para ellos todos los equipos eran iguales, ¿no? En aquel momento, en los años 40 y 50. Hay una infinidad de cosas que decir, pero así todo, con todos sus problemas, el fútbol argentino tiene una enorme categoría en la formación de sus jóvenes y en la capacidad de sus entrenadores. Fíjense qué curioso, hay 6 entrenadores argentinos en el Mundial y no hay ningún entrenador brasileño. Por primera vez en la historia de los Mundiales, y hay un entrenador italiano, es una cosa Claro. rarísima. Bueno, y con esa mirada, decías Francia como gran candidato, ¿te animás a algún nombre más? Viste que los entrenadores y todos no quieren dar casi un decálogo de nombres. ¿Por dónde más te parece que pasan los protagonistas? Bueno, entre los 4 yo pondría a Francia, Argentina, España, y el otro lugar lo dejo para Marruecos o Alemania o Inglaterra. No sé si me niego a sacarlo a Brasil de todo, quizás a lo mejor puede enganchar el equipo brasileño en esta competencia, no lo sé, pero no veo jerarquía en el plantel, ¿no? Y siempre vas a tener alguna otra sorpresa. Marruecos, no nos olvidemos, está Portugal también por allí, ¿no? Ujú. No nos olvidemos que Marruecos terminó cuarto en el Mundial anterior y acaba de ganar el Mundial Sub-20, le ganó la semifinal a Argentina. O sea, tiene una historia presente, más que una historia, tiene un momento futbolístico tremendo. Vamos a ver, a mí me gustan las sorpresas, me acuerdo cuando era chico, tenía 10 años, toda la novedad que era que una tal Corea del Norte le había ganado a Italia 1-0 y lo había eliminado del Mundial, ¿no? Y en el 70, que fue el primer mundial que se televisó en directo para Argentina, Marruecos debutó y estuvo hasta los 85 minutos ganándole 1-0 a Alemania, que al final en 2 minutos le dio vuelta al partido. Bueno, eso ya ahora tiene que ser mucho más común, porque al fútbol se juega bien en muchos lugares, ¿no? No se pudo comprobar que los coreanos del norte cambiaban todo el equipo de un partido de una mitad a la otra mitad porque nadie los No, reconocía, ¿no? Eso no se pudo comprobar, ¿no? no hubo manera. Y también hay que decir algo de Corea del Sur, que hoy me causa gracia la gente que se sorprende con Corea del Sur y con Japón. Hace 6 mundiales, 7 mundiales que se clasifican siempre. Ya han desarrollado un nivel de juego. Además, los coreanos tienen jugadores en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Y los japoneses han introducido el fútbol mucho antes que todos el resto del resto de los países asiáticos. Yo lo que no entiendo, sinceramente, es cómo China, que tiene 1.500 millones de habitantes, no puede juntar 30 para armar un equipo que pueda pelear. Lo mismo que la India, ¿no? Sí. Entre los dos tenés 3.000 millones de habitantes y no pueden armar 2 equipos. Qué cosa rara. A Infantino tampoco le gusta esto, de hecho están haciendo algo por TikTok como para llegar a China, ¿viste? Porque les quedó afuera China y bueno, se perdieron un montón de televidentes, imagínate un montón de mangos. Alejandro, Sí, por supuesto. me interesa saber mucho, a ver, lo decíamos en la presentación, formaste una de las duplas más reconocidas del relato deportivo que tiene que ver con el fútbol junto a Walter Nelson. ¿En qué contexto ves el Sí. partido hoy? Digo, ¿lo vas a hacer laburando? ¿Lo haces en tu casa tranquilo? No, lo voy a ver con mi hijo y con mi nieto Ok, en la casa de mi hijo, sí. porque lo tenemos medio de... Yo no soy creyente en ninguna cábala, es más, me han Pero, dicho de todo, porque cuando subíamos mucho a los aviones nombraba a todos los mufas antes de subir y se volvían locos todos. Mirá. Pero no, lo hacemos porque cuando Platense juega de visitante nos juntamos ahí siempre para verlo y nos salió bien, digamos, estamos muy bien en bien. esta temporada, ¿no? Pregunta clave. Creo que debe ser uno de los mundiales con más cantidad de periodistas cubriendo la selección argentina y más posibilidades de relatos de ver. ¿Se puede saber con quién Sí. escuchás el partido? Mira, en general escucho el canal donde trabajo, comenta Ariel Senosiaín, que es una Sí. garantía. Después que en los relatores podemos tener gustos distintos, a veces sintonizo con el relator que está, a veces no me convence. Depende, no me preocupa demasiado eso. Me gusta más la persona que hace el trabajo que yo hice tanto tiempo y que sigo haciendo, Claro. que es hacerle entender a la persona el tipo de jugadas, sin gritar, hablando. Para eso están los relatores.
Es sencillamente eso, y después toda la jornada diaria aburre, en un momento te aburre, porque te muestran a jugadores entrenando liviano o entrenando un poco más fuerte. No soy de engancharme tanto con eso, porque he vivido la historia de tener que trabajar en los mundiales haciendo todo eso, ¿no? Y muchas veces no tenés acceso a los protagonistas. Hoy es muy difícil acceder. Yo me acuerdo de la época que hice vestuarios tantos años para la radio, todos, nosotros, todos los que tenemos más de 60, hemos hecho vestuarios de entrenamientos de equipos de primera, bueno, finales, todas esas cosas, y mundiales. Y antes entrabas a los vestuarios, no en un mundial, pero entrabas a los vestuarios, estaban los jugadores cambiándose, te sentabas al lado de uno, le ponías el grabadorcito y le hacías una nota de 3 minutos. Todo eso, ahora tenés conferencias de prensa, es otro tema, es totalmente diferente, y si quieren no te hablan. Entonces, te sentís un poco, no quiero decir desplazado, pero en todo caso, la información la manejan los que tienen el poder y te la van distribuyendo en la medida que quieren. Alejandro, no sé si el nieto ahí se habrá sumado a la fiebre mundialista de juntar figuritas, de juntar el álbum, pero hoy agarramos el álbum acá y nos metimos con Argelia, ¿viste? A repasar un poco, verle la cara de quiénes vamos a enfrentar hoy. Contame un poco cómo se hacía para estudiar el tema de los apellidos. Bueno, lo normal es cuando tenés un equipo difícil, Sí. es preguntarle a un periodista o a alguien vinculado a ese país. Ah, A ok. mí me pasó con Rumania, un campeonato que en el 94, por ejemplo, transmitíamos con Walter Suiza-Rumania, entonces fui a preguntar por los rumanos, después me pasó, transmití un partido que jugaba Corea del Sur. Bueno, ya más o menos sabía que el apellido es el primero y el nombre es el último, ¿no? En el orden que están puestas las letras. Eh, y bueno, ayer, por ejemplo, me tocó transmitir el partido de Uruguay con Arabia Saudita por relatores en la radio, Sí. y todos los apellidos árabes empiezan con la sigla, las dos letras Al-Sharawi, bueno, y así. Entonces le sacamos el le sugería el relator que sacara el porque se iba a hacer un lío bárbaro, y los nombrara con el apellido, que ahí sí son todos diferentes. No es tan grave, y en el fondo en la televisión te marcan el número del jugador y te ponen el nombre abajo. Es decir, no es tan grave si vos te equivocás en un jugador de esos. Además lo estás viendo por televisión, ¿no? Yo lo que quiero decirles, que a lo mejor hay gente que no lo sabe, es que una vez que vas a un mundial, la gran parte de los partidos los transmitís del centro de prensa, no los transmitís de la cancha. ¿Sabés que hablamos de En eso? el Que es caso algo no. que me sorprende muchísimo. Digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo preparas, Alejandro? ¿Es una cuestión de costumbre ya? A ver, por ejemplo, en el Mundial de Alemania del 2006, en el Sí. de Sudáfrica del 2010, yo me acuerdo que eran 64 partidos, y nosotros con Walter transmitimos exactamente 46 de los dos partidos, de los dos campeonatos. Íbamos a una cabina de transmisión, ahí adentro del centro de prensa. En una estaba Carlos Bianchi, en otra estaba Jorge Valdano, en otra estaba otra figura importante, Menotti, y nosotros transmitíamos con las dos televisiones más la cámara que tenía el canal. Entonces eso nos marcaba la diferencia en ese sentido. No decíamos que estábamos en la cancha, estábamos en el centro de prensa. ¿Y es más difícil? Digo, quizás te perdés menos No, cosas que verlo en vivo. no, Que no, no, verlo en... simplemente que si pasa algo, a lo mejor te falta la persona que está en el campo de juego Claro. o ahí en la cancha para advertirte que a veces vieron que pasa algo y las cámaras de FIFA no toman porque no quieren mostrar incidentes ni nada de eso. Y bueno, vos estás medio en babia, pero al final te terminas enterando. Pero es muy así todo, porque las posiciones de relator y comentarista se cobran muy caras y cada vez más caras. Entonces eso hace que los medios vayan dejando de lado las posiciones en la cancha. Alejandro, te agradecemos eternamente este tiempo. Es lindo hacer la previa de este mundial con vos. Esta radio va a tener cobertura también con un integrante de la radio desde los Estados Unidos, así que lo vivimos de esta manera, afiebrados al mundial, y siempre es lindo compartir con gente que sabe tanto como vos. Abrazo grande. Bueno, te agradezco. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Alejandro Fabri, una de las voces del fútbol a nivel nacional, compartiendo la previa de lo que será la Argentina esta noche, ¿sí? Argentina-Argelia a partir de las 22 por el canal donde quieras. Confianza que pasa de generación en generación. Precisión profesional con la calidez humana de siempre.